Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente el profesor Carlos Jara. Bien, esta vez para poder elaborarles un video tutorial acerca de el tema que hemos estado trabajando, ¿no? Que en este caso es las variables estadísticas. De este mismo modo, chicos, les voy a elaborar varios videos, ¿no? Que ayuden de alguna manera a reforzar sus aprendizajes. En este caso vamos a trabajar con las variables estadísticas. ¿Qué es una variable estadística? Una variable estadística se entiende como el conjunto de características de la población. Es decir, si voy a realizar un estudio estadístico, entonces, ¿qué información necesito recoger de mi población? ¿No? ¿Acerca de qué? ¿Cuál es el objeto de estudio? Por ejemplo, quiero saber por qué candidato presidencial van a votar, ¿no? La población de Trujillo. Entonces, mi variable estadística es el objeto de estudio, en este caso, que viene a ser el candidato de preferencia, ¿no? Entonces, repito, la variable estadística es el conjunto de características que pueda recoger de la población. Dentro de las variables estadísticas tenemos dos tipos, que es lo que hemos estudiado. Las cualitativas, observen, las cualitativas y las cuantitativas. ¿Cuál es la diferencia entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa? Las variables cualitativas, ¿sí?, son todas aquellas variables que se refieran a cualidades, características o todo aquello que no necesariamente se exprese de forma numérica. Y las variables cuantitativas, tal y como lo dice su mismo nombre, son aquellas variables que sí se expresan de forma cuantitativa, que representan una cantidad, que se representan de forma numérica. Por ejemplo, la cantidad de hijos que tienen las familias del distrito del Porvenir, ¿no? Si yo quiero estudiar la cantidad de hijos, pues los resultados van a ser, pues una familia tiene 2 hijos, otra familia tiene 3 hijos, alguna familia no tiene hijos, 0 hijos, son cantidades. Entonces, cuando se refiera a cantidades, estamos hablando de variables cuantitativas. Y si se refiere a cualidades, características o todo aquello que no sea una cantidad, una variable cualitativa. ¿Correcto? Por ejemplo, he colocado aquí un conjunto de variables, ¿sí? ¿Y cuáles de ellas podrían ser cualitativas? ¿No? Todo aquello que no se refiere a cantidad. Por ejemplo, monto a pagar en el recibo de luz. El monto a pagar es una cantidad, por lo tanto no podría ser cualitativa, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el nombre. ¿Ok? El nombre, si yo estudio los nombres de los estudiantes de quinto grado, por ejemplo, como resultado no voy a obtener cantidades, ¿cierto? Voy a obtener tal vez alguna característica, algún atributo, ¿no? Entonces, el nombre sí es una variable cualitativa porque no representa una cantidad, no se expresa como cantidad. La nacionalidad también es una variable cualitativa. ¿Por qué razón? ¿No? Porque si me preguntan, por ejemplo, mi nacionalidad, diré que yo pues soy peruano. No es una cantidad. ¿Quién más? El número de mascotas. Bueno, el número de mascotas sí es una cantidad. Por lo tanto, no podría ir dentro de las variables cualitativas. El peso, ¿no? Yo, por ejemplo, peso algo de 80 kilogramos. No representa una variable cualitativa. El candidato de mi preferencia. Claro que sí. ¿No? ¿Quién es el candidato de mi preferencia? Puede ser Keiko Fujimori, puede ser Rafael López Aliaga, puede ser George Forsyth. No es una cantidad, por lo tanto, variable cualitativa. Mi mascota favorita, me pueden gustar los perros, me pueden gustar los gatos, variable cualitativa. Mi color favorito, quizás sea el rosado, quizás sea el amarillo, quizás el azul, también es una variable cualitativa. Sueldo mensual. El sueldo es una cantidad, por lo tanto no podría ser una variable cualitativa. Mi estatura, también mi estatura se representa como una cantidad, como algo numérico, no puede ser una variable cualitativa. El número de ruedas de un vehículo tiene 2 si es una moto, tiene 3 si es un triciclo, tiene 4 si es un auto, no es una variable cualitativa porque es cantidad. Y la cantidad de estudiantes por aula tampoco sería una cualitativa porque es una cantidad, ¿no? Hay 40 alumnos, hay 30 alumnos, hay 25 alumnos, etc. Entonces, variables cualitativas, todas aquellas que no
representen o que no se expresen como una cantidad, ¿no? Características, cualidades, atributos, sí son variables cualitativas. Y dentro de las variables cuantitativas, que obviamente son las que se refieren o se expresan como cantidades, ¿no? Obviamente son cada una de las que han sobrado, pues dentro de este conjunto vamos a encontrar dos tipos: las variables cuantitativas discretas y vamos a encontrar las variables también cuantitativas continuas. O sea, dentro de este grupo de variables cuantitativas se dividen en dos: en las variables cuantitativas discretas y en las variables cuantitativas continuas, ¿sí? Vamos a cambiarle de color para que ustedes puedan verlo mejor. Ahí está. Profesor, ¿cuándo una variable cuantitativa será discreta y cuándo será continua? Las dos son de cantidades, correcto. ¿Qué los diferencia? Que en las discretas son las cantidades que se expresan de forma entera. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo hablo del número de hijos de cada familia, son cantidades, ¿cierto? Pero los resultados que obtendré son: una familia me dirá que no tiene hijos, tiene 0 hijos, otra tendrá 1, quizás por ahí algunas tengan 2, otras tengan 3, o sea, son cantidades enteras. No habría ninguna familia que me diga yo puedo tener 1,5 hijo o 1,5 hijos, ¿cierto? No podría ser. Por lo tanto, las variables cuantitativas discretas son las que se expresan de forma entera. Y las variables cuantitativas continuas son las que no necesariamente se expresan de forma entera, se expresan en intervalos intermedios. También puede ser como decimales. Por ejemplo, mi estatura. Yo mido 1,73 metros. ¿Se dan cuenta? Entonces se expresa de repente como un número decimal, como una cantidad intermedia. En cambio, las discretas, cantidades enteras. Muy bien, entonces vamos a ubicar, por ejemplo, el número de mascotas. Yo puedo tener 3 mascotas, 2 mascotas en casa, una mascota, ninguna mascota, cantidades enteras. Número de mascotas sería una variable cuantitativa discreta, cantidades enteras. El peso, yo peso 80 kilos y medio, puedo pesar 78 kilos con 200 gramos. Entonces, no necesariamente son cantidades enteras, son cantidades intermedias, ¿no? Yo puedo pesar 80,5 kilogramos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se expresa 80,5 kilogramos? 80 kilos y medio. Entonces, no necesariamente es una cantidad entera. El peso es una variable cuantitativa continua. El monto a pagar en el recibo de luz. Monto a pagar en el recibo de luz. En mi recibo puede haber salido la cantidad de 83 soles. 83 soles con 20 céntimos. ¿No? Entonces se expresa como una cantidad intermedia, como números decimales tal vez. No puedo pagar 100 soles con 50 céntimos. No necesariamente siempre el monto que venga en el recibo de luz va a ser una cantidad entera. Entonces es una variable cuantitativa continua. La cantidad de estudiantes por aula. Bueno, pues cuando averigüemos la cantidad de estudiantes por aula, los resultados van a ser 30, profesor, habrá 30, habrá 32, habrá 28, habrá 40, cantidades enteras. Yo no podría decir en un aula hay 41 alumnos y medio. Eso es imposible, ¿no? Entonces, esto también es una variable cuantitativa discreta, la cantidad de estudiantes. La estatura, ya les dije, yo por ejemplo mido 1,73 metros, cantidades intermedias. Entonces, es una variable cuantitativa continua. El sueldo mensual, el sueldo de mi papá gana tal vez mensualmente 1.500 soles con 30 céntimos, ¿no?
o su sueldo esta vez fue 1.224 soles con 50 céntimos. Cantidades intermedias. Por lo tanto, el sueldo también es una variable cuantitativa continua. Y ahora, el número de ruedas de un vehículo. Un vehículo tiene 3, tiene 2, tiene 4, tiene 1, ¿no? En el caso de los monociclos, cantidades enteras. Por lo tanto, será una variable cuantitativa discreta. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Este video tutorial ha sido elaborado para que ayude a reforzar sus aprendizajes con respecto a lo que son las variables estadísticas. No olviden dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Cuantitativas, cantidades; las cualitativas no son cantidades, son cualidades, características, atributos. Dentro de las cuantitativas, dos tipos: las discretas, que son las cantidades enteras, y las continuas, que son cantidades intermedias. Muy bien, chicos, revisen el video, practiquen, cuídense mucho.